Muy buenas tardes para todos, para todas. Eh, Estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar acerca de algo muy interesante que se llama claves para organizar tu clase durante la cuarentena. Los vamos a estar acompañando Giancarlo Sánchez, que es coordinador de formación y asesorías pedagógicas, y quien les habla, Catherine Cruz, que también soy coordinadora de formación y asesorías pedagógicas. La dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Es muy importante que todos los comentarios que ustedes tengan nos los hagan saber a través del panel de preguntas. En su panel de control hay una sección que dice preguntas. Ahí nos pueden escribir todas las preguntas que tengan. Nosotros vamos a dar al final o en algún momento vamos a dar un espacio para la socialización y para responder acerca de algunas dudas que tengan. Y también vamos a darles la oportunidad de hablar si levantan la mano en el momento en que nosotros les demos la opción. Vamos a comenzar. Los saluda también Giancarlo, espero que está aquí conectado, ¿sí? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Jan. Buenas tardes, Kate. Buenas tardes para todos. Como siempre, un gusto y un placer acompañarlos en estos webinars que estamos preparando para ustedes con el propósito que tenemos de seguir en nuestra razón de ser, que es acompañar procesos de formación y asesoría pedagógica para todos nuestros docentes y comunidad educativa de SM. Exactamente. Bueno, por ahora sí quisiera que nos confirmaran en su panel de preguntas si nos están escuchando bien y si están viendo la presentación en estos momentos. Los estamos leyendo. Ok, perfecto. Por acá ya nos comentan que sí nos están viendo. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Este webinar les queremos contar cómo surge especialmente el webinar de claves para organizar tu clase durante la cuarentena. Surge la necesidad de saber qué es lo que tenemos que hacer como docentes o qué podemos hacer como docentes durante este tiempo que vamos a estar durante el trabajo en casa y cómo orientarlo a nuestros estudiantes durante el espacio que vamos a tener. Por esa razón, para comenzar, nosotros sabemos que hay algunas preguntas, o sea que igual son preguntas que han surgido a lo largo de este tiempo y nosotros acá queremos nombrar algunas. Una primera pregunta puede ser ¿cuál es la modalidad más pertinente para mis estudiantes? Y con modalidad nos referimos a cuál es la forma en la que podemos orientar mejor a nuestros estudiantes para el estudio en casa. Si tiene todas las herramientas, si tiene todos los materiales de trabajo, de qué forma yo puedo orientar el trabajo de los chicos a través de las guías de estudio. Otra pregunta que surge es si hay encuentros y qué tipo de encuentros yo tengo con mis estudiantes. Si hacemos videollamadas, si tenemos grupos por WhatsApp con los padres de familia o con los mismos estudiantes, ¿cómo nos estamos comunicando con ellos, verdad? Otra pregunta es ¿cómo organizo mis sesiones de trabajo? ¿De qué forma yo voy a organizar todos los instrumentos que le voy a dar a mi estudiante para que trabaje mientras está en su casa? ¿Cuáles son las actividades que voy a utilizar? De pronto es una pregunta que nos estamos haciendo todos en estos momentos y es qué tipo de actividades yo le puedo recomendar a mi estudiante que desarrolle mientras está aprendiendo en casa y también cuáles son las herramientas con las que cuento, pero no solo las herramientas con las que cuento yo, sino con las que cuenta también el estudiante. Y también una de las preguntas que creemos que es muy frecuente es ¿para cuánto tiempo preparo las actividades de aprendizaje? ¿Cómo sabemos nosotros o cómo calculamos nosotros el tiempo que va a demorar un estudiante desarrollando ciertas actividades dependiendo del nivel también educativo? Si es un niño de preescolar, ¿con quién nos comunicamos? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar para que un niño pequeño desarrolle algunas actividades? O los niños de primaria o los chicos que están en secundaria.
Y también cuáles son esos contenidos que debo cubrir, ¿cierto? Porque muchas veces tratamos de cubrir la malla que estamos teniendo o la que tenemos presente desde la planificación anual, pero muchas veces digo, bueno, ¿cómo voy a abordar la cantidad de contenidos que yo trabajaba desde lo presencial? ¿Vale? En ese sentido, al finalizar esta sesión, nosotros tenemos dos objetivos. El primero es conocer algunas modalidades de educación que se pueden implementar con nuestros estudiantes en tiempos de trabajo en la casa. Y el otro objetivo es que identificaremos algunos tips que nos ayudarán a preparar y organizar nuestras clases durante la cuarentena. Y antes de continuar, sí quisiéramos hacer una pregunta. Y eso sí, pues nosotros los vamos a estar leyendo. Y la pregunta es, ¿cómo estamos organizando ustedes, cómo están organizando los trabajos para sus estudiantes? Los voy a estar leyendo en voz alta y quisiéramos saber ustedes cómo lo están haciendo, cómo están organizando su trabajo. Pueden escribir en la sección de las preguntas. Luz Ángela Salazar nos dice, con herramientas que ofrece la misma plataforma, ok, utilizamos plataformas como EducaPlay, ¿vale? Sí, es una herramienta, muy bien. Pixton, ¿alguien más? María del Pilar Franco dice, en mi caso nos estamos apoyando del material visual, diapositivas y la interfaz de GoToMeeting. Muy bien. Orlando Vaca dice, Flipped Classroom. Esta modalidad es apropiada, la están utilizando muy bien. Diana Galarcio dice, los estoy organizando por medio de la plataforma con videos interactivos y blogs. Vale. Queríamos saber esto porque nosotros como docentes somos bastante creativos al momento de trabajar con nuestros estudiantes y sabemos que tomamos apoyo de cualquier elemento o cualquier plataforma que sea de nuestra ayuda. En el caso, por ejemplo, también de la profesora Stephanie Quijano, dice, lo organizo en 4 momentos con videos, situaciones de aprendizaje y herramientas digitales. Vale, Marta Ramírez habla de que el Liceo Pichincha de Cali, para las estudiantes de transición, hay clases normales virtuales por Meet y guías en la plataforma. Muy bien. Todos estos tipos de herramientas son muy importantes en el momento en el que nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes a distancia. Y el día de hoy lo que nosotros queremos hacer es dar unos tips para poder organizar todas esas herramientas y todos esos elementos con los que nos apoyamos para realizar las clases. Muy bien. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para preparar mis clases durante la cuarentena? Vale. Querido Jan. Sí, la gran pregunta entonces viene siendo qué debo tener en cuenta para preparar mis clases durante la cuarentena. Yo creo que ese es de alguna manera el reto que todos estamos llamados a superar como docentes, porque como le hemos dicho, digamos, en muchas de estos encuentros nos estamos viendo empujados a poder llevar nuestras clases presenciales y nuestros currículos presenciales a un ambiente para el cual no fueron diseñados inicialmente, que es la educación a distancia. Entonces yo creo que antes de nosotros poder arriesgarnos, como seguramente ya lo hemos hecho porque estamos en esta coyuntura, es bueno conocer un poco acerca de la educación a distancia. Cuando hablamos de modelos, modalidades en los objetivos, de hecho existen muchas más que la educación a distancia, entre esas una modalidad de educación que es la educación abierta, pero creemos que estas dos, la educación a distancia tradicional y la educación a distancia virtual, son las que más se ajustan a la situación que realmente, digamos, estamos enfrentando en este momento.
El primer modelo de educación es la educación a distancia tradicional y es la primera porque también fue la primera que surgió, digamos, fue como la primera que apareció y tenemos unas definiciones que queremos compartir con ustedes a manera de contextualización y son las que nos da el decreto 1295 de 2010. Esto es un decreto que libera el Ministerio de Educación Nacional, digamos, la Presidencia de la República, de alguna manera lo que hace también es comenzar a regular todo este tema de programas virtuales y nos empiezan a decir que la educación a distancia tradicional es la que se caracteriza básicamente por utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje para superar las limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso de aprendizaje, es decir, entre estudiantes, entre profesores y entre digamos, el objeto de aprendizaje como tal. Eh, ¿Por qué limitaciones de espacio y tiempo? Porque cuando surge la educación a distancia, nosotros solamente debemos estar pensando en que no está mediando todavía la tecnología. Obviamente, en el contexto actual, ya la mediación tecnológica es importante porque, digamos, hace parte de nuestra cotidianidad, pero todavía se puede hacer educación a distancia sin que medie el tema de la tecnología, es decir, únicamente superando la condición de espacio cuando no estamos presentes con nuestros estudiantes en el mismo lugar y cuando no hay, digamos, no estamos presentes también al mismo tiempo con ellos. Entonces, cualquier, digamos, puesta o propuesta educativa que se haga en el marco de superar estas dificultades de espacio y tiempo es educación a distancia. La educación virtual, por otro lado, realmente lo que viene a hacer es a complementar la educación a distancia tradicional. Dice el decreto que ya empieza a exigir el uso del ciberespacio como el entorno principal. Digamos, una temporalidad que puede ser sincrónica o asincrónica. Ya no estamos hablando de educación a distancia tradicional porque estamos hablando de que hay un ciberespacio. El estudiante accede a través de de los computadores, a través de celulares, a través de tablets, a través de cualquier tipo de herramienta digital que le permita entrar al ciberespacio, ese lugar que no existe, pero que se pueda acceder a través de la tecnología de la telemática. eh, Se pueden crear como estos espacios de encuentro. Y esa palabra encuentro va a terminar siendo una palabra muy importante, la vamos a revisar más adelante, porque es lo que diferencia el lugar donde ocurre el aprendizaje, es lo que diferencia a la educación virtual de la educación tradicional. Y tiene el propósito central, que es establecer, digamos, ese diálogo de aprendizaje, ese diálogo o esa experiencia de aprendizaje entre nuestros estudiantes. Entonces, para tener la claridad, educación a distancia tradicional, cualquier forma de educación donde yo no estoy presente con mi estudiante ni estamos simultáneamente interactuando, sino que mi estudiante puede estar en su casa y yo puedo estar acá, es totalmente apropiada para estudiantes que no tienen acceso a Internet, que de pronto en su casa no tienen herramientas tecnológicas como computadores, como tablets, etcétera, etcétera. Y educación virtual cuando tengo estudiantes. De hecho, el decreto 1295 del 2010 nos viene a decir que realmente cuando el 80% de esas actividades, cuando yo garantizo que todos mis estudiantes van a realizar al menos el 80% de sus actividades en el ciberespacio. Entonces, estudiantes con acceso a Internet y tecnologías de información pueden hacer educación virtual. Estudiantes con cualquiera de estas limitaciones de acceso van a terminar haciendo educación tradicional a distancia. Y decíamos también que hay encuentros. Esa palabra de encuentros termina siendo clave porque es la que define que de alguna manera haya esa mediación pedagógica que realiza el profesor. Cuando nosotros hablamos de educación a distancia o tradicional, educación a distancia virtual, debemos tener claro cómo ocurren estos encuentros. Normalmente estos encuentros van a ser sincrónicos en la virtualidad y es precisamente porque ahí es donde los docentes y los estudiantes se escuchan, se leen, se pueden incluso ver al mismo tiempo, independientemente de que se encuentren en espacios diferentes. Entonces hablamos de que hay un encuentro sincrónico con un estudiante que puede ser a través de audio pueden ser llamadas telefónicas, pueden ser videoconferencias, mensajería instantánea como lo es WhatsApp, como es cualquier chat que tenga, digamos, la capacidad de respuesta instantánea por parte de nuestros estudiantes, o pizarras electrónicas compartidas en el caso de que tengamos este tipo de software que nuestros colegios nos lo suministren. Y podemos también tener encuentros asincrónicos. Ahora bien, el encuentro asincrónico puede ocurrir si estoy haciendo virtualidad o si estoy haciendo educación a distancia. Normalmente en la educación a distancia van a ocurrir la mayoría o casi la totalidad de los encuentros de forma asincrónica, porque aquí docentes y estudiantes, si bien siguen interactuando, van a estar en espacios y en momentos distintos. Esto lo vemos casi siempre como algo complejo, como una limitante, pero de hecho, cuando uno revisa las investigaciones, encuentra
que el estudiante tiene la capacidad de planificar su ritmo, digamos, puede ir y trabajar a su ritmo y puede decidir también el tiempo que va a dedicar al estudio de las actividades. Em, Esto es ventajoso en el sentido de que si tenemos estudiantes que dentro de nuestro salón de clase tradicional presencial tenían ritmos diferentes muy marcados que a veces nos causaban retrasos, que a veces nos causaban de pronto algún tipo de disrupción en la planificación, van a tener la oportunidad de ir a su propio ritmo y de poder superar, digamos, cualquier eventualidad que pueda ocurrir en su estudio propio independiente. Y la mediación básicamente es a través de correos electrónicos, si se puede acceder en algún momento a Internet, a través de foros, a través de blogs, a través de pizarras informativas que uno pueda colgar. Si el estudiante tiene la oportunidad de acceder por un espacio limitado de tiempo a la Internet, no quiere decir que debe estar conectado todo el día como cuando está trabajando en una plataforma educativa. Puede descargar las orientaciones que nosotros vamos dejando y de alguna manera pueden ir consignando en estos espacios. Sí, Kate, adelante. Yo creo que ya con ese tema de los tipos de encuentro, pues tenemos cubierto ese espacio. Guías de aprendizaje. Siempre hemos dicho en estos espacios que las guías de aprendizaje tienen y juegan un papel supremamente importante. Entonces, sea que vamos a hacer educación virtual o sea que vamos a hacer educación a distancia tradicional, la guía de aprendizaje va a seguir existiendo. Hemos insistido en todos estos espacios de que se han convertido la guía de aprendizaje como esa herramienta que le va a dar al estudiante las instrucciones que necesita para poder desarrollar las actividades de aprendizaje y suministrarnos a nosotros como profesores evidencias de que están aprendiendo. No sé, Kate, si nos quieras contar un poco acerca de cuáles son las características que deben tener las guías de aprendizaje. Claro que sí. Bueno, pues es importante tener en cuenta que las guías de aprendizaje son documentos y son documentos de comunicación. Por lo tanto, al ser o al trabajarse desde alguno de estos encuentros, bien sea sincrónicos, asincrónicos o desde la virtualidad o de forma tradicional, es un elemento que me va a permitir comunicarle al estudiante todas las orientaciones de lo que yo necesito que el estudiante aprenda o de las actividades de aprendizaje que él tenga en sus manos. Por lo tanto, es un encuentro textual muy organizado y es organizado porque tiene una secuencia didáctica y también se caracteriza por tener un lenguaje amistoso y cercano. Resulta que sabemos que cuando nosotros estamos trabajando en la presencialidad con los chicos, tenemos unas formas de diálogo con ellos, tenemos unas formas de acercarnos a ellos y unas formas de decir las cosas. Bueno, ¿qué pasa con la guía de aprendizaje? Es importante tener presente que podemos trasladar esas formas al texto y lo hacemos a través de una secuencia didáctica. La guía de aprendizaje tiene una secuencia didáctica con unos momentos globales del aprendizaje. Las personas que de pronto han estado trabajando con nosotros durante este tiempo, entrando a los webinars, saben que nosotros proponemos unas guías con unos momentos globales del aprendizaje, de antes, durante y después del aprendizaje, y que tenemos unos momentos específicos que proponemos, que no son camisa de fuerza, pero son unos elementos que pueden ser cruciales para organizar las actividades de aprendizaje. Estos son la reflexión inicial, la contextualización, la apropiación, la transferencia y la evaluación. Por lo tanto, también tenemos que tener presente que la guía de aprendizaje es un texto descriptivo y es descriptivo porque les da las pautas claras de lo que debe realizar el estudiante en cada momento de esa secuencia didáctica. Nosotros debemos tomar decisiones frente a cuáles son los tipos de actividades que voy a darle a mis estudiantes y describir muy bien el objetivo de esa actividad para ellos, o sea, ser muy claros y muy concretos. Y también es un documento que permite la autorregulación en el estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que permite que el chico en su casa decida el ritmo y el tiempo de dedicación para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Nosotros hemos sido muy insistentes en el tema de decir que, bueno, no solamente el niño va a tener una guía de aprendizaje de una sola área, sino que va a tener instrumentos de aprendizaje de todas las áreas con las que él interactúa durante la presencialidad cuando está en su colegio. Muy Así bien. es. En ese sentido, nosotros quisimos también orientar esto a través de unos tips. Y estos tips son los siguientes. El tip número 1
es que es muy importante establecer una conexión emocional con el estudiante o con los estudiantes. Es importante que a través de las actividades de aprendizaje logremos conectarnos afectiva y efectivamente con los estudiantes de forma muy natural, trasladando la cercanía que teníamos con ellos en la presencialidad, no solo a la guía de aprendizaje, sino a los encuentros que tengamos con ellos, ya sea las videollamadas, sea los correos electrónicos, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues sabemos todos que estando en cuarentena y estando todo el tiempo dentro de la casa, nosotros tenemos, a veces se nos pierden a difundir los horarios y también eso genera unas emociones en nuestros estudiantes. No solamente genera emociones en nosotros, de pronto emociones de incertidumbre, de tranquilidad, de ansiedad o de alegría, sino que genera una serie de emociones que nosotros podemos ayudar a gestionar al estudiante o a los estudiantes cuando nos comunicamos con ellos de una forma muy natural y muy parecida a la que lo hacíamos cuando estábamos en el colegio. En ese sentido, nosotros decimos que una forma importante puede ser rescatar rutinas para mantener hábitos, y es que en la misma guía de aprendizaje nosotros podemos darles unas pequeñas orientaciones a ellos para mantener una rutina del día. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque las rutinas a nosotros nos mantienen en unos horarios de trabajo en los que nos reducen los índices de ansiedad. En este caso, nosotros estando en la casa, muchas veces nos levantamos más tarde y nos acostamos más tarde, y estos biorritmos que tenemos, por ejemplo, los ciclos de sueño, de vigilia, se van cambiando, se van corriendo, y eso va a afectar también emocionalmente a los estudiantes. Entonces, sugerimos que en la guía podemos darles a ellos un checklist de rutinas cotidianas para que desarrollen en su casa. También importante hablar de las emociones propias, y es que los encuentros que tengamos con ellos, cuando tengamos la oportunidad de hablarles, no solamente tienen que ser un tema tan enfático en dar las orientaciones y ya, sino también, bueno, demos la oportunidad de que uno de esos encuentros sea para hablar de cómo se sienten, cómo están gestionando ellos con su familia el tema de estar en su casa todo el día, todos los días, durante varias semanas. Y esto nos va a permitir también establecer esa conexión emocional con ellos, porque pues muchos sabemos que los niños también nos buscan a nosotros para hablar de sus situaciones emocionales. También hablar de actividades o darles unas orientaciones de actividades en familia fuera del plan curricular. Esto es muy importante porque esto es lo que nosotros estamos fundamentando en este momento de desarrollar habilidades socioemocionales, y es que permitan también un acercamiento a la familia, porque en estos momentos la familia es el equipo de trabajo del niño y es el equipo con el cual mantienen las rutinas en la casa, con el que están conviviendo, y es importantísimo incluir a la familia en al menos una actividad que no esté necesariamente asociada a un aprendizaje o a un contenido. Y en ese sentido también es importante hablar de las preguntas vitales. ¿Qué es una pregunta vital para nosotros? Un ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado el día de hoy? ¿Ya desayunaron todos? ¿Cómo están las mascotas? ¿Cómo están las mamás? ¿Cómo están los papás? Hablar con ellos e indagar acerca de su vida y de cómo se sienten son preguntas vitales para poder gestionar y establecer conexiones emocionales con ellos, explícitos en una guía de aprendizaje. Vale. Bueno, hay un segundo tip que consideramos también muy importante. Ya este tiene que ver, pues, una vez teniendo en cuenta que se ha establecido una conexión emocional, como decía Kate, supremamente importante porque, bueno, quizás no está en esta presentación, pero hay un pedagogo hace muchos años, se llama Stephen Krashen, por allá a finales de los 70, principios de los 80, hablaba de una hipótesis que él llamó la hipótesis del input, donde él decía que existe un filtro afectivo en nuestros estudiantes cuando se aproximan a las actividades. Y esas emociones, digamos, esas sensaciones, los sentimientos de nuestros estudiantes, si no están en orden, se convierten en una barrera para que el aprendizaje realmente se pueda procesar. Ahora que nosotros tenemos eso en orden, el segundo consejo que nosotros creemos que hay que tener en cuenta es tener precisamente en cuenta, valga la redundancia, el contexto de nuestros estudiantes.
Es importante conocer si nuestros estudiantes cuentan o no cuentan con las herramientas tecnológicas, la conectividad y los materiales de estudio para su aprendizaje desde casa. ¿Esto por qué? Porque nos va a permitir tomar decisiones sobre los medios y las mediaciones que vamos a utilizar. Lo decíamos ahorita cuando definíamos un poco el tema de qué tipo de modalidad vamos a utilizar, si vamos a utilizar virtualidad o si vamos a utilizar distancia tradicional, si vamos a tener encuentros sincrónicos, si vamos a tener encuentros asincrónicos, precisamente porque eso es la respuesta que nosotros como docentes, la respuesta que nosotros como instituciones le damos a nuestros estudiantes frente al contexto donde ellos realmente están. Una vez que nosotros definimos esto, entonces la primera pregunta que tenemos que responder es, ok, de acuerdo a las capacidades de mis estudiantes, estamos hablando nuevamente de capacidades tecnológicas, de capacidades telemáticas en términos de conectividad a Internet, de si tienen o no tienen un recurso educativo, en el caso de nosotros SM que proveemos plataforma, eh, ¿cuál es el tipo de comunicación adecuada? Entonces yo decido, de acuerdo con mi contexto, vamos a hacer virtualidad o vamos a hacer educación a distancia tradicional. Porque esta pregunta es clave, porque una vez que nosotros definimos esta pregunta, nos vamos a evitar problemas que van a surgir cuando nos arriesgamos a hacer virtualidad y nuestros estudiantes no tienen las condiciones, o cuando simplemente hacemos educación a distancia tradicional con una población estudiantil que sí tiene acceso y pudo haber maximizado sus actividades de aprendizaje. La segunda pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la interacción? Encontramos con mucha frecuencia que se proponen encuentros sincrónicos con los estudiantes y no se tiene claridad sobre qué es lo que realmente se va a hacer, sobre realmente en ese proceso, digamos, en ese tiempo, en ese espacio, en ese encuentro dialógico con mis estudiantes, qué es lo que yo quiero alcanzar. Hay que recordar algo muy importante y creo que con esto me adelanto a uno de los tips que siguen, y es que cuando hacemos encuentros sincrónicos, no estamos siguiendo necesariamente la misma metodología que seguimos en la presencialidad. Recordemos, profes, que cuando estamos dando clases, nosotros no nos quedamos hablando durante 45 minutos. Por lo tanto, el encuentro que nosotros realizamos debe atender algunos de esos momentos importantes de la educación, de manera de que el estudiante también tenga espacios para poder desarrollar las mismas actividades de aprendizaje que desarrollaban en clase, pero esta vez de forma autónoma en clase, en casa. Una tercera pregunta es, ¿con qué frecuencia y duración vamos a hacer estos encuentros? Digamos, o va a ser esa mediación o va a ser esa comunicación con mis estudiantes, porque pueden haber frecuencias diarias, pero hay que tener en cuenta que no solamente mi estudiante está estudiando conmigo el área que yo tengo bajo mi responsabilidad, sino que de manera simultánea también está estudiando con áreas diferentes. Y si nosotros proponemos una frecuencia demasiado alta o una duración demasiado alta, podríamos tener estudiantes que están sobrecargados simplemente atendiendo a los digamos, encuentros sincrónicos con nosotros. Y la última pregunta en este segundo tip, al tener en cuenta el contexto de nuestros estudiantes, es cómo van a participar nuestros estudiantes en estos momentos. Y esta termina siendo la pregunta más importante porque no necesariamente hacer un encuentro donde yo voy a exponer un tema para mis estudiantes sin que mis estudiantes participen, se convierte en la ejecución de algún tipo de educación virtual o educación a distancia tradicional. En estos encuentros el estudiante debe tener un propósito claro, debe tener un propósito definido, debe de haber participación. De hecho, leyendo recientemente un artículo encontraba una crítica que decía que bien no vale la pena hacer un encuentro sincrónico con mis estudiantes y solamente voy a hablar yo solo y mis estudiantes no me van a retroalimentar porque fácilmente se puede más bien crear un video y colgarlo en una plataforma de YouTube para que el estudiante tenga acceso. Entonces la participación del estudiante, definir si el estudiante va a participar a manera de debate, a manera de reflexión, si va a darnos retroalimentación de su trabajo, es supremamente importante para poder organizar todo este espacio de acuerdo al contexto en el que mi estudiante se encuentra inmerso. Muy bien. El tip número 3 habla acerca de escoger el contenido más relevante de cada tema o cada unidad. Y es que la educación a distancia, en la educación a distancia nuestros estudiantes asumen un rol con mayor autonomía y eso quiere decir que ellos van a ser más independientes al momento de estar estudiando. Es importante que nosotros logremos analizar, filtrar y compartir únicamente el contenido más relevante y el contenido más rico que el estudiante pueda tener alcanzar el aprendizaje o los resultados de un aprendizaje. Y por eso es importante tener presente esto.
identificar las competencias a desarrollar según la malla. Cada vez que nosotros estamos organizando nuestra guía de aprendizaje, tenemos unas competencias que necesitamos o que queremos que los chicos alcancen, y más aún tenemos que verificar qué tipo de competencias ellos van a lograr de forma autónoma en sus casas. Esto significa que debemos también filtrar o escoger muy bien el contenido relevante para alcanzar esa competencia. Resulta que muchas veces nosotros tenemos en nuestros libros de texto una cantidad de información muy valiosa, pero no toda esa información nos va a servir para que los chicos puedan aprender algo concretamente. Es decir, que en la guía de aprendizaje debemos señalar y darles a ellos la indicación de las partes del texto que se deben trabajar o las partes de las actividades que ellos deben observar para poder alcanzar esa competencia. Por lo tanto, también tenemos que ver cómo se relacionan esos contenidos con las actividades de aprendizaje. Esos son como duplas. El contenido es dupla y es un amigo de las actividades de aprendizaje y tienen que estar completamente asociadas para poder desarrollar de forma más eficiente el trabajo en casa. Recordemos que cuando estamos hablando del trabajo o la educación a distancia, estamos hablando de la autonomía y la autorregulación. Y eso también implica que nosotros podamos ser como gestores y darle la posibilidad a los estudiantes de gestionar esa autonomía, pero de una forma muy eficiente, ¿vale? Cuarto tip, encuentros sincrónicos. Bien, entonces ya hemos decidido que este tip va especialmente dirigido para aquellos que vamos a poder hacer virtualidad. Es decir, cuando ya luego de hacer un análisis del contexto de mis estudiantes, he detectado que la mayoría o la gran mayoría de mis estudiantes tienen la posibilidad de conectarse a Internet y de acceder a una herramienta TIC que le permita entrar al ciberespacio. Estos encuentros sincrónicos básicamente deben o pueden emplearse para establecer conexión socioemocional con nuestros estudiantes. Ya nos lo decía Kate, la conexión socioemocional es súper importante, entonces tampoco podemos desaprovechar este espacio como para simplemente conectarme con mi estudiante y comenzar a trabajar directamente contenido, sino que también podemos saludarnos, podemos preguntar cómo están, cómo se han sentido para poder activar un poco esa parte emocional. ¿Qué más podemos hacer en un encuentro sincrónico? Podemos contextualizar la temática, especialmente cuando estamos hablando de un tema supremamente complejo, cuando sabemos que esto es un tema que quizás el estudiante abordándolo por su propia cuenta no lo va a poder entender, digamos, en un primer acercamiento. Entonces yo puedo tomar estos espacios para poder hacer una contextualización. Puedo hacer una activación de conocimientos previos, puedo invitar a mis estudiantes a que participen conmigo, a que hagamos una lluvia de ideas, a que compartamos un poco experiencias, a que reflexionen acerca digamos, la situación problemática, como lo estamos diciendo ahí, y de alguna manera también es el momento ideal cuando estamos haciendo virtualidad para socializar la guía de aprendizaje. Socializar la guía de aprendizaje tiene una gran ventaja y es que podemos de alguna manera decirle al estudiante cuál es la ruta sugerida, los pasos que debe hacer y cómo de alguna manera puede interpretar lo que nosotros estamos tratando de mostrarles a ellos en el documento. Y finalmente, el encuentro sincrónico es un gran espacio para poder dar retroalimentación. De hecho, a título personal lo digo, para mí dar retroalimentación es uno de los mejores motivos o de los mejores espacios a través de un encuentro sincrónico para poder decir a los estudiantes, digamos, lo que pensamos, lo que esperamos y cómo ese trabajo se puede hacer mejor o si alcanzaron o no alcanzaron los objetivos. Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a hacer encuentros sincrónicos. Soy un profe que tiene las herramientas, mis estudiantes tienen las herramientas, estamos conectados en Internet, tenemos herramientas TIC. Escoger cuál herramienta de las que tenemos disponibles me sirve para hacerlo. Entonces aquí tengo que decidir si lo puedo hacer a través de Zoom, si lo puedo hacer a través de Google Meet, si lo puedo hacer de Hangouts, si lo puedo hacer a través de Skype, etcétera, etcétera. Algunas de las herramientas que ya ustedes nos mencionaron. Es súper importante delimitar el tiempo del encuentro. Lo había dicho previamente. Acá la idea no es hacer que si yo tenía 45 horas académicas de 45 minutos en la presencialidad o hora reloj de 60 minutos, yo me vaya a demorar 60 minutos con mi estudiante en un encuentro sincrónico. No es conveniente. ¿Por qué? Porque recordemos, y ahí está la misma razón, nuestros estudiantes no nos escuchan 60, 45 minutos hablar de forma ininterrumpida cuando estamos en nuestras clases. Normalmente
los contextualizamos, le presentamos el tema y empezamos a desarrollar actividades de apropiación y de transferencia donde el estudiante está trabajando por su propia cuenta y donde yo realizo una actividad de monitoreo. Por eso nosotros creemos que lo máximo que deberían durar estos encuentros para que puedan tener un buen aprovechamiento y para darle oportunidad a docentes de otras áreas de tener encuentros significativos con sus estudiantes es de máximo 30 minutos. También pensamos que la frecuencia en la que estos encuentros se deben dar, siempre y cuando estemos apoyados de guías de aprendizaje, queremos también hacer claridad acá, porque sabemos que hay instituciones educativas que de alguna manera no están utilizando ni aprovechando esta herramienta tan ventajosa que es la guía de aprendizaje. Cuando ya tenemos estudiantes que están trabajando de forma autónoma con guías de aprendizaje, máximo 2 encuentros por semana pueden servirnos. Lo decíamos previamente, podemos hacer un encuentro para conectarnos emocionalmente, presentar y contextualizar la temática y finalmente un encuentro donde nos podamos dar retroalimentación a nuestros estudiantes y darles a ellos la oportunidad de participar mostrándonos los productos o los desempeños que han logrado realizar o digamos conocimientos que han logrado adquirir con el desarrollo de la guía. Finalmente, siempre es importante determinar ese objetivo del encuentro. Como les decía anteriormente, el encuentro no puede ser un espacio simplemente para quemar un tiempo académico que está asignado digamos, en nuestra carga horaria, sino que tiene que ser un momento rico, que se cumpla un objetivo pedagógico y que de alguna manera permita ser también un espacio de conexión con mis estudiantes para seguirlos motivando y enamorando hacia el aprendizaje de los contenidos en nuestra área temática. Claro que sí. Antes de continuar, quiero comentar dos textos que nos están enviando los profes. Una es Diana Galarcio, es una de las docentes que nos dice, eso fue fue precisamente lo que empecé a hacer hoy, un estudio del contexto de mis estudiantes para poder planear, dice la profe Diana, y es muy excelente, es muy bueno que empecemos a realizar esto porque conociendo el contexto de los estudiantes vamos a poder brindarles unas herramientas mucho más específicas y personalizadas para que ellos logren aprender. Y el otro comentario es más que todo una pregunta para ti, Jan, y es del profesor Jairo Andrés Vázquez. Dice, buenas tardes, desde el área de educación física puedo trabajar educación virtual en un tipo de encuentro sincrónico que aborde no solo la parte temática, sino los demás factores que intervienen en el aprendizaje, como son la parte afectiva, social y emocional. Sí, de acuerdo, profe. De hecho, yo creo que el área de la educación física, los profes de edufísica, utilizan esta herramienta de una forma, digamos, supremamente poderosa. Yo creo que terminan haciendo también un trabajo súper importante, porque no solamente, profe, te conectas emocionalmente con tus estudiantes, sino que si tienes la oportunidad de hacer encuentros sincrónicos a través de una herramienta que te permita hacer videoconferencias, puedes animar a los estudiantes, incluso a la misma familia, a que se motiven a hacer algunos de los ejercicios o rutinas que normalmente le propones a tus estudiantes en clase. Obviamente teniendo en cuenta pues las limitaciones en términos de espacio y digamos lo que realmente se puede hacer siguiendo las instrucciones que les puedes dar. Pero claro, se puede hacer una conexión socioemocional supremamente fuerte. De hecho, hay modelos educativos y enfoques pedagógicos que se basan mucho en la respuesta física total, algo que se llama, de hecho en inglés el término es Total Physical Response. Eso de la respuesta física total se ha estudiado mucho y dice que cuando nosotros nos conectamos físicamente con algo que estamos aprendiendo, no solamente digamos, disparamos la motivación, nos comenzamos a sentir mucho mejor y generamos una predisposición muy interesante para el aprendizaje. Yo te comparto brevemente una experiencia que yo conozco de un profesor de educación física que de hecho están haciendo virtualidad y es la primera clase del día porque de alguna manera conecta emocionalmente al estudiante, lo prepara, lo deja, digamos, como con un muy buen ánimo y una muy buena actitud para el resto, exacto, lo deja activado para el resto de actividades de aprendizaje que realizan durante la mañana, así que por supuesto que sí. Claro que sí. De hecho, para pues traer a colación esto, nosotros próximamente estamos preparando un encuentro en el cual queremos hacer un ejercicio de estos y es un encuentro sincrónico con profes, así como ustedes, en el cual no sea un tema netamente académico y físico, sino también, bueno, vamos a hacer ejercicio y vamos a hacer rutinas de ejercicio físico que nos permitan también activarnos, ¿vale? Entonces estén muy pendientes porque próximamente lo vamos a ir lanzando. También, antes de continuar, y ya esta sería la última pregunta por ahora, y es la profesora Sandra Peralta, nos dice que es bueno saber cómo es una clase una organización de las clases virtuales
para que de esta manera los estudiantes se puedan desarrollar mejor su trabajo de aprendizaje. También nos dice Aleris por ahora que se siente muy contento ya que escuchando los tips ve tan desfasada y puede enriquecer su compromiso con los niños, con sus hijos. Muchas gracias, Aleris. Vale, muy bien, vamos a continuar con el tip número 5. Y es que así como hay encuentros sincrónicos, pues hay encuentros asincrónicos. Ya sabemos que la definición de los encuentros asincrónicos es que no necesariamente tenemos que estar en el mismo espacio-tiempo contactando con los estudiantes y esto nos permite tener una comunicación bidireccional, pero de forma más flexible con los estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden emplearse estos espacios para asignar y socializar las guías de aprendizaje, desarrollar actividades colaborativas, hacer un seguimiento a las actividades o retroalimentar el desarrollo de estas actividades, entre otras. Para eso nosotros tenemos una serie de elementos o medios de comunicación que nos van a permitir desarrollar los encuentros asincrónicos de una forma más eficaz. Uno de ellos son los correos electrónicos y los chats. Probablemente los chats son más inmediatos que los correos electrónicos, pero aún así son elementos que nos permiten tener una comunicación medianamente continua con los estudiantes. Los foros también son unas herramientas bastante interesantes porque nos permiten también fomentar el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje colectivo. Sabemos que los foros, cuando se manejan desde algunas plataformas o desde los blogs, tienen una forma de o una organización específica. Nosotros casi siempre recomendamos hacer los foros con la metodología Tigre, la rúbrica también que la trabajamos allí. Y es una forma de participación en los foros que se va a orientar a los estudiantes para que todos participen. Respondemos una pregunta, arrojamos otra pregunta y fundamenta es que todos participen. También tenemos los tableros informativos con aplicativos como Edmodo o los blogs que también nos permiten publicar cierta información, infografías, nos permiten publicar diapositivas y permite que los estudiantes puedan ir comentando al tiempo. Tenemos herramientas como los Padlet, como Symbaloo, ¿sí? Que nos van a permitir trabajar este tipo de modalidades. Y también tenemos las redes sociales. No todo el mundo maneja el tema de Facebook como algo específicamente para comunicarse con los estudiantes, pero muchas veces muchas personas lo han realizado y les ha sido efectivo por la inmediatez de la comunicación y porque los estudiantes lo utilizan frecuentemente. Pero sabemos que los grupos de WhatsApp son es la red por la cual hay mayor comunicación con los estudiantes de forma inmediata. ¿Qué es importante? A través de los encuentros asincrónicos, a pesar de que son flexibles, a pesar de que no se van a responder continuamente o no va a haber un contacto permanente con los estudiantes, es de vital importancia establecer horarios. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros, igual así como estamos en lo presencial, tenemos unos encuentros con los estudiantes, bien sea dando las clases o las tutorías, tenemos un horario, ¿verdad? Entonces muchas veces es en la mañana, de 6 de la mañana a 12 del día, o en las tardes, de 12 del día a 6 de la tarde. Establecer horarios de comunicación en los cuales vamos a hablar o a trabajar con los estudiantes. Eso nos permite también, y volvemos a la parte de atrás, de establecer rutinas y hábitos en la comunicación, ¿vale? Ok. Tip número 6 tiene que ver con el tipo de actividades. Listo, ya estamos desarrollando guías de aprendizaje. Aprovechamos también para recordarles, profes, que nosotros tenemos en nuestra página de nuestro canal de YouTube, DSM Colombia, toda una cantidad de videos que ya hemos colgado sobre cómo desarrollar guías de aprendizaje específicas por cada uno, digamos, con ejemplos para algunas de las áreas básicas, también el área de inglés. Pero a veces la pregunta está sobre qué tipo de actividades debo utilizar y cuáles deben ser las características de estas actividades. Entonces, según el ciclo didáctico, porque nosotros hemos propuesto un ciclo didáctico, pero puede ser bien que el colegio haya decidido trabajar con un ciclo didáctico diferente, es importante que establezcas cuáles son las actividades que se van a desarrollar por los momentos globales del aprendizaje.
Hablábamos anteriormente en un webinar previo que existen tres momentos globales del aprendizaje, independientemente del ciclo con el que esté trabajando tu institución, siempre habrán actividades que vamos a realizar antes del aprendizaje, durante el aprendizaje y después del aprendizaje. Entonces, para cada uno hay diferentes tipos de actividades. Nuestra decisión está sobre cuál vamos a escoger. Entonces, pueden ser preguntas reflexivas que nos pueden servir para los momentos antes del aprendizaje, lluvias de ideas que pueden servir también para antes del aprendizaje, el debate, estudio de casos que se pueden realizar durante el aprendizaje y prácticas de campo, talleres que se pueden realizar después del aprendizaje. Entonces, cuando vayamos a proponer las actividades, es decir, cuando vamos nosotros a decidir, listo, tengo estos tres momentos globales, o tengo este ciclo didáctico, lo primero pregunta que tengo que responder es si la actividad que estoy proponiendo en realidad corresponde con el objetivo de aprendizaje. Coloco un ejemplo. A veces encontramos videos en YouTube, que es una red muy rica de videos educativos también, pero resulta que la presentación de la temática o el video puede que se desvíe un poco del objetivo del aprendizaje que yo estoy tratando de promover o de facilitar en mis estudiantes. Entonces, es clave que nosotros hagamos una revisión de si la actividad que yo estoy proponiendo y los recursos que están incluidos en esa actividad apuntan al desarrollo de ese objetivo. Lo segundo que hay que hacer es definir los tipos de evidencias que se van a utilizar. Cuando proponemos una actividad de aprendizaje, normalmente esperamos que nuestros estudiantes nos muestren evidencias de esas actividades. Ahora bien, quiero ser muy claro. Existen ya unos tipos de evidencia definidos para la virtualidad, seguramente los vamos a ver ahora en el próximo tip, pero es claro saber si la actividad que estamos proponiendo de alguna manera se relaciona directamente con ese tipo de evidencia que yo estoy esperando que mi estudiante me presente, bien sea a través de una plataforma educativa, a través del correo electrónico o cualquier otro canal, según el tipo de educación a distancia que estemos desarrollando. Algo muy importante que a veces se nos olvida es pensar en el tiempo de dedicación que tienen que invertir mi estudiante para poder desarrollar la actividad. A veces proponemos actividades que terminan consumiendo una cantidad de tiempo y lo que hacen es que generan sobrecarga cognitiva a nuestros estudiantes y eso lo que hace es que genera frustración y de alguna manera se entorpece el logro del objetivo educativo. Entonces, siempre hacer el ejercicio de pensar en promedio mis estudiantes cuánto pueden tardar en realizar una actividad. Y lo otro que también se nos olvida a veces es la complejidad. A veces proponemos actividades que son poco complejas, que mi estudiante desarrolla supremamente rápido y de alguna manera queda como libre. No podemos decir que alcanza el objetivo de aprendizaje. Y la otra, que es totalmente opuesto, cuando el estudiante termina sumergido en una actividad supremamente compleja, que a veces termina requiriendo la ayuda de los padres de familia y la idea digamos, en lo que estamos planteando con esto, tampoco generar sobrecarga ni para el estudiante ni para los papitos. Finalmente, algo que queremos decirle nosotros en este tip es que cantidad no es lo mismo que calidad. No se trata de dejar una lista larga de actividades para que los estudiantes desarrollen y nos puedan decir, oh, el estudiante está trabajando porque mira todas las actividades que le asignan. Nosotros preferimos pensar que mejor cuando dejamos actividades de calidad, es decir, actividades bien diseñadas, actividades que realmente apunten al desarrollo de aprendizajes, actividades que comprometan, que motiven, actividades que generen que el estudiante realmente interactúe positivamente con el objeto de estudio. Y a veces dejar 5 actividades que no están muy bien organizadas, termina siendo mejor proponer una o dos actividades donde el estudiante realmente pueda desarrollarlo de manera coherente, de manera significativa, alcanzando los objetivos propuestos. Entonces, muy importante este tip número 6 al momento de desarrollar las actividades. Vamos a ver más adelante, ahora que revisemos un modelo de guía de aprendizaje, cómo se pueden proponer esas actividades, el tip 6. Exactamente. Y aquí siguen surgiendo algunas dudas y bueno, queremos como retomarlas enseguida para no dejar pasar el tema que está en fresquito. Nos dice la profesora Andrea Benito, y es que con los niños pequeños, ¿cuál sería el mejor encuentro y el mejor medio de comunicación a seguir con los más pequeñitos? Bueno, esa es una pregunta que la respuesta ha sido muy debatida, incluso a nivel nacional, cuando uno comienza a revisar estos espacios de encuentros académicos. Se proponen que esos encuentros se hagan con la participación de los padres de familia cuando estamos hablando, por ejemplo, al nivel de preescolar. Definitivamente el padre debe acceder, definitivamente la guía de aprendizaje
para poder generar estos encuentros debe tener un lenguaje obviamente dirigido al padre de familia, lo que se espera que el padre haga en términos de consecución de recursos, materiales, herramientas y del encuentro. El encuentro puede ser utilizado de diversas formas. Entonces yo creo que se puede hacer un encuentro fácilmente en Zoom, donde se haga una organización con los padres de familia, simplemente para poder activar la parte de la conexión emocional y de poder, por ejemplo, cantar una canción, de poder de pronto hacer una actividad donde con algunas flashcards o cualquier imágenes que tú puedas tener a la mano, se las puedas mostrar y empezar a generar respuestas o generar estímulos en los estudiantes que sean visuales y que te conecten a ti como docente. Pero definitivamente la discusión que se ha generado a través de cómo poder hacer esto con los estudiantes de preescolar normalmente está coincidiendo en que se deben generar instrumentos que estén dirigidos hacia padres de familia, que los padres de familia sean los que generen la conectividad y que con los niños presentes se puedan hacer actividades que estén obviamente dirigidas hacia el desarrollo y la activación pues, de la parte emocional y obviamente también de otros aspectos del desarrollo. Ok, también Edna Lucía Patiño nos dice y nos tiene una pregunta, ella es de sociales, la inquietud es ¿cuál es un buen horario de clase virtual o no hay necesidad? Bueno, ahí sí te respondo en esta parte yo y es que es muy importante tener en cuenta que no eres la única que va a estar dando clases virtuales o encuentros virtuales con tus estudiantes. Seguramente los estudiantes van a tener encuentros virtuales con otros docentes y por eso sí es muy importante establecer un horario de encuentro para cada uno. Eso generalmente lo acuerdan con los coordinadores y los rectores de cada institución y entre todos se decide en qué horario van a realizar ese tipo de encuentros con los chicos. Sí, Vale. y también es importante Sí, complementar, qué pena, Kate, que lo ideal si tenemos coordinadores académicos presentes o rectores acá en el webinar es que es, digamos, conveniente dosificar los encuentros. La idea tampoco es tener encuentros todos los días, ni muchos encuentros el mismo día, de manera que pues no se generen este tipo de sobrecargas de actividad. Hay que tener en cuenta que a veces también contamos con padres de familia que tienen eh, tres, cuatro hijos y poder atender a todos los encuentros de manera simultánea en casas donde a veces simplemente hay uno o máximo dos computadores, pues la cosa se complica. Entonces, sí es muy conveniente que revisemos de qué manera se van a organizar estos encuentros para que ojalá y en lo posible podamos tener máximo dos encuentros por día. Sí vamos a utilizar la metodología de encuentros sincrónicos. exactamente, vale. Hay algunas preguntas que ya nos están realizando, las personas que acabaron de escribirlas, las vamos a tener presentes. Vamos a continuar con los tips y ya vamos a responder las preguntas pendientes, ¿vale? El tip número 7 habla acerca de la evaluación y es que es muy importante tener presente que la evaluación está presente en todo el momento o en todo el ciclo del aprendizaje y hace parte integral del desarrollo de la guía. Así como hace parte integral del desarrollo de la guía, pues va a estar sumamente asociada a las actividades de aprendizaje. Define actividades de aprendizaje que se van a evaluar. Es importante definir las actividades porque asociadas a las habilidades, perdón, a las actividades de aprendizaje, vamos a tener una evidencia que el estudiante pueda presentar, sea de conocimiento, sea de desempeño o sea de producto, y vamos a tener que definir cuáles son los mecanismos de entrega. Y para eso tenemos las herramientas que acabamos de mostrar, sea por encuentros sincrónicos o encuentros asincrónicos. ¿Qué elementos vamos a tener presentes? Bueno, rúbricas o matrices de valoración, que son instrumentos que nos permiten verificar y le permiten verificar al estudiante el grado de profundidad al cual ha llegado con el desarrollo de su actividad de aprendizaje y va a permitirle a él también autocalificarse, autorregularse y verificar cómo él está desarrollando ese aprendizaje. También es importante que tengamos pues que los resultados de esas evidencias o de esa evaluación la podamos socializar a través de las evidencias esperadas. O sea, necesitamos decirles a los estudiantes también qué esperamos de ellos frente a una actividad de aprendizaje y qué esperamos encontrarnos con una evidencia de ese aprendizaje. También asociar las actividades de aprendizaje con las evidencias, como les decía, es muy importante, es fundamental, porque cada actividad va a tener al lado una evidencia y vamos a tener presente también
que de acuerdo a las posibilidades de mi estudiante, sea que tenga acceso todo el tiempo a un computador o no, vamos a tener que elegir también qué tipo de evidencia darle al estudiante para que él pueda lograr su aprendizaje de forma eficiente. También tener presente que evaluar más no es evaluar mejor. Todo lo que nosotros estamos proponiendo acá, el uso de una guía de aprendizaje con unas actividades de aprendizaje específicas, con una rúbrica y una matriz de valoración, me va a permitir a mí ver de qué forma el estudiante con actividades muy concretas, con contenidos muy específicos, puede lograr ese aprendizaje sin necesidad de que se cargue, como decía Giancarlos anteriormente, de trabajo, ni que carguemos a los papás de trabajo para lograr un resultado mejor. Muchas veces, algo muy concreto y muy específico nos permite tener una evidencia también bastante concreta de lo que el estudiante logró aprender o no aprende, o si no lo aprendió. Hasta el momento, bueno, estos son los tips que nosotros teníamos preparados, pero para nosotros también es muy importante mostrarles un ejemplo de cómo utilizar esa guía de aprendizaje. En este caso, pues yo voy a compartirte pantalla a ti, Jan, Sí, para que socialicemos la guía de aprendizaje que se preparó como un vale. ejemplo para ver todos cómo podemos utilizar todos estos tips que acabamos de ver, ¿vale? Entonces te estoy compartiendo en este momento. Ya puedes compartir tu pantalla. Sí, Ahí mi te estamos viendo. pantalla. ¿Nos pueden confirmar, por favor, todos si están viendo la pantalla de Giancarlo? Y si nos están escuchando, sí, estamos viendo todos tu pantalla. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces la guía de aprendizaje decíamos que era un documento que está dirigido al estudiante. Obviamente, siempre hacemos la aclaración de que el modelo de guía que nosotros tenemos acá simplemente es un modelo que se basa en el fondo, no en la forma. La forma en términos de cómo quiere el documento, pues ya depende de cada una de las instituciones educativas. Las guías de aprendizaje pues ya pueden estar definidas por la guía. Este primer punto que hemos socializado anteriormente es básicamente más para nosotros los docentes, como para relacionar un poco el tema de qué estándar estamos apuntando, cuál es el DBA, el desempeño, los indicadores de desempeño, etcétera. Que esto pues obviamente lo deben ver los estudiantes y padres de familia, donde podemos definir una fecha de inicio y una fecha de finalización, donde estudiantes hacer llegar todas las actividades que están propuestas. Creemos nosotros que la guía de aprendizaje debe tener un mensaje que comunique y que active, digamos, esa comunicación, establezca esa conexión socioemocional con nuestros estudiantes, que puede demorar 4 ejes temáticos y eso se puede desarrollar en un periodo de tiempo dependiendo del currículo de cada institución, que puede ir desde 15 días hasta 3 semanas una sola guía, pues que el docente le comunique un mensaje que cuando el estudiante lo lea se sienta motivado, se sienta conectado, se sienta pues que tiene ayuda, tal como por ejemplo lo hacemos en este párrafo de cierre. Entonces es muy importante que cuando redactes esa guía pienses en tu grupo de estudiantes, pienses que le estás hablando directamente a ese estudiante y lo redactes en un lenguaje tan familiar y tan cercano como te sea posible para que no se convierta en un documento, digamos, que no sea personal y que no establezca como esa conexión con los estudiantes. Kate, si quieres nos cuentas un poco de esto de las actividades de la rutina diaria, que fue el tip número 1 que nosotros sugerimos. Ok, es importante tener presente lo que acabo de decir, Jan, y es que estas actividades de rutina diaria son sugeridas para establecer esos hábitos o retomar los hábitos que muchas veces teníamos mientras estábamos saliendo de la casa o mientras estábamos haciendo nuestra vida cotidiana cuando no estábamos en cuarentena. Entonces nosotros sugerimos que una actividad de rutina diaria puede ser: me levanto temprano para aprovechar el día
Y cuando tenemos, por ejemplo, el acompañamiento de los papitos para los niños pequeñitos, ellos son los que pueden hacer el checklist. Bueno, se levanta temprano para aprovechar el día. Establecer una hora todos los días para levantarse. Por ejemplo, obviamente muchas veces los niños se levantan a las 4 o 5 de la mañana para ir al colegio. Bueno, en este caso, estamos en casa, nos podemos levantar un poquito más tarde, pero no tan tarde. Entonces, establecer una rutina en la que, bueno, todos los días nos vamos a levantar a las 7 de la mañana, por ejemplo. Y podemos colocar allí si está hecho o si no está hecho. Por eso ahí están los emoticones que nos dicen que está hecho con la carita picando el ojo o está por realizar con una carita como asustada, como, ay, se me hizo tarde. También, luego de levantarse temprano, pues me baño y me cambio, no me quedo en pijama. Esto es muy importante y también creo que es muy importante para nosotros en nuestro trabajo cotidiano y es no quedarse trabajando todo el día en la pijama porque esto se vuelve un hábito. Entonces, quedarse todo el día en pijama también nos da elementos emocionales que nos dejan un poquito ahí con perecita. Luego, desayuno. Esto es muy importante también tener un horario, continuar con los horarios de alimentación de los niños y también de la familia. Luego de esto puedo ordenar mi cuarto y es que puede que el niño, dependiendo claramente de la edad, puede organizar su espacio o tender su cama o ayudarle a la mamá a tender la cama o ayudarle al papá a hacer el desayuno. Estos son elementos que tenemos que tener en cuenta. Luego, vemos aquí que está resaltado en negrilla, realizo algunas actividades de esta guía. ¿Por qué? Porque esto permite también a los estudiantes o a los niños autorregularse y es que pueden definir un horario específico durante el día para dedicarse a estudiar, ¿cierto? A desarrollar sea una o dos actividades de la guía de aprendizaje, no toda, porque volvemos a lo mismo que estábamos hablando con los tips y es no podemos dejar que tampoco los niños se carguen del trabajo. O si él decide que todo el día va a desarrollar la guía de aprendizaje de lenguaje, por ejemplo, pues él se está autorregulando y es su autonomía, ¿verdad? Luego de esto, almuerzo. Luego de esto, de almorzar, colaboro con una actividad en mi casa, dependiendo de la edad. Claramente es importante también que si estamos en la casa y estamos con la familia, pues puedo ayudar a regar las plantas. Si son niños muy pequeñitos, bueno, puedo ayudar a peinar el perrito o a peinar el gatico o puedo ayudar a limpiar una parte del polvo. Y el punto cuál es que ellos también estén asumiendo responsabilidades dentro de la casa. También es importante tener presente que los niños no siempre tienen que tener elementos para hacer quehaceres o para estudiar. También es importante que hayan espacios de ocio y por eso hablamos de me divierto con alguna actividad recreativa. Y es que lo que queremos con esto es que los niños puedan tener hábitos muy parecidos o similares a los que tenían cuando salían del colegio. Entonces, luego del colegio van a su casa, algunos van y almuerzan, algunos, dependiendo de la edad, puede que laven la loza o no lo hagan, bueno, dependiendo de las dinámicas de los hogares, que los chicos puedan hacer ciertas actividades que hacían cuando salían del colegio. Entonces, una actividad recreativa puede ser colorear, para los más pequeñitos puede ser armar rompecabezas, para los más grandes, muchos si tienen la posibilidad tendrán de pronto una consola de videojuegos o van a poder leer un libro o van a poder escuchar música, hacer karaoke. No importa la actividad, lo importante es que sea recreativa y que dinamice esto en los estudiantes. Y luego al final, si no hay una cena, se podría pensar que hay una cena o unas onces, descanso temprano y duermo suficiente tiempo para obtener energía y retomar las actividades del día siguiente. Importante este elemento porque nos va a permitir mantener un orden y centrarnos de pronto o no centrarnos tanto en la presión de estar encerrados en casa. Muy bien, ya puedes continuar. Perfecto, entonces, después de
que realizamos esa parte tiene que ver con la conexión socioemocional con el estudiante y también cómo nosotros podemos invitarlos a que generen hábitos saludables en casa, de poder levantarse temprano, de poder colaborar con las actividades del hogar, dependiendo pues de la edad y de las capacidades del niño, de saber de que debe dedicar un tiempo para poder estudiar la guía, para poder tener un espacio en familia, para actividades recreativas y el buen descanso. Entonces sí vamos con lo que ya tiene que ver con la parte didáctica de la guía de aprendizaje. Entonces decíamos nosotros anteriormente de que la guía de aprendizaje se estructura con una serie de actividades. Normalmente en la guía no hay contenido y queremos hacer una aclaración, Kate y yo, el día de hoy frente a varias propuestas que hemos hecho alrededor de la estructuración de guías de aprendizaje. El contenido de la guía va a variar dependiendo de la modalidad que hemos seleccionado. Muy importante tener en cuenta eso. Antes de que quizás nos surjan preguntas, porque esta guía que tenemos acá, es decir, cuando yo voy a trabajar con la modalidad de distancia tradicional, porque he detectado que la gran mayoría de mis estudiantes no tienen conectividad a Internet, no tienen herramientas TIC para poder acceder al ciberespacio, entonces ya me toca hacer algunas modificaciones, ya les vamos a ir contando cómo se realiza eso. Entonces, una actividad antes de aprender, normalmente lo que decíamos, la actividad debe decir un poco en qué momento del aprendizaje estamos en el momento antes de aprender, se le dice al niño, pues si tiene un texto educativo, en el caso estamos tomando un ejemplo con nuestra línea de inglés, de un texto que se llama Go Getters. Obviamente esto es susceptible de adaptación si estamos enseñando matemáticas, si estamos enseñando ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Decirle rápidamente dónde debe acceder. En este caso lo que le estamos proponiendo es básicamente una imagen para que comience a responder unas preguntas. Este es el momento de la actividad de reflexión inicial. Como se pueden dar cuenta ustedes, la redacción es bastante sencilla, no es nada compleja. Lo que está procurando es que el estudiante de alguna manera comience a reflexionar, como dice el título, acerca del contenido. Lo estamos preparando, lo estamos tratando de motivar a que se prepare cognitivamente para el desarrollo de, digamos, las actividades de aprendizaje y obviamente la adquisición de, obviamente, el concepto, la teoría, dependiendo de lo que estemos enseñando. Algo muy clave que quiero hacer, digamos, a donde quiero llamar la atención es que aquí, por ejemplo, en esta guía, le estamos proponiendo que para esta actividad el estudiante responda o anote las respuestas en el cuaderno. Esto funciona perfectamente para estudiantes que están en la educación a distancia tradicional, porque no necesariamente en este momento mi estudiante puede tener la capacidad de colgar esto en una plataforma o lo puede responder en un foro, sino que lo puede tener en una libreta, me lo puede hacer llegar a través de fotos o cualquier otro mecanismo que ustedes consideren una vez que hagan el análisis que sea más pertinente para poder hacer la revisión. Entonces, actividad de reflexión inicial, puede ser una sola actividad de reflexión inicial, normalmente creo que una sola es suficiente para el desarrollo de la guía, de manera que dejemos más espacios para otras actividades que están más directamente relacionadas con temas de aprendizaje. Continuamos con las actividades de contextualización. Eh, para la actividad de contextualización lo que busca es empezar a presentar la situación problemática, dependiendo obviamente del área de estudio, y empezar a establecer conexiones, digamos, buscar en los conocimientos previos de nuestros estudiantes lo que ellos ya saben para empezarlos a aproximar a este conocimiento nuevo, a la nueva temática, a lo que nosotros queremos que el estudiante aprenda. Nuevamente, en la propuesta de educación virtual, acá lo que estamos haciendo es decirle los pasos que debe seguir para poder desarrollar una actividad en una plataforma. Si trabaja, por ejemplo, con un libro como Sabia Matemáticas, que tiene también una plataforma, es simplemente decirle al estudiante dónde puede encontrar algunos recursos digitales que le pueden servir como actividades de contextualización. En el caso, por ejemplo, si tienen conexión a Internet, también lo pueden hacer a través de un enlace en YouTube. Miren acá, así, y dejamos también una foto de cómo se ve el video donde queremos que trabaje. ¿Qué tiene conectividad a Internet? Porque estamos haciendo educación a distancia. Entonces, nosotros en esta guía, que es la que el estudiante debe recibir a través del correo electrónico o a través de cualquier otro medio que nosotros hayamos dispuesto, la actividad debe estar planteada directamente acá en la guía. Si el estudiante tiene el texto físico, entonces, bueno, vamos al texto físico, vamos a revisar en la página tal,
tal actividad y vamos a prestar esta evidencia. Importante es que las evidencias de aprendizaje no necesariamente tienen que aparecer al final de la guía. Algo que vale la pena rescatar es que la evaluación no es diferente del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que de hecho está integrado. Por eso es que escuchamos con tanta frecuencia esa frase que dice enseñanza, aprendizaje, evaluación. Digamos, hace parte de un mismo proceso. Y esto de la guía de aprendizaje nos permite hacerlo. Noten que en esta primera actividad no ha hecho apropiación de conceptos, no ha hecho teorización de ningún tema en particular que estemos trabajando, ya estamos haciendo que generen interacciones. En el caso de la virtualidad se puede establecer una primera evidencia. Yo soy muy y esto a título personal, me gusta mucho utilizar foros como evidencia en este momento de contextualización para que nuestros estudiantes empiecen a generar acciones que le permitan a ellos de manera conjunta construir conocimiento que los aproxime hacia el tema que estamos tratando de trabajar. ¿Cómo puede hacerse eso cuando mi estudiante no tiene acceso a Internet? Pues puede ser una actividad donde nos haga una lluvia de ideas, que la escriba en el cuaderno, o si tiene acceso de pronto a una herramienta TIC, que de alguna manera la desarrolle en alguna herramienta TIC, así sea que no la pueda enviar, pero pues que tenga el documento en un momento más adelante nos lo pueda hacer llegar, pero sí darle las opciones para que la presentación de la evidencia obviamente cumpla con el propósito pedagógico del ciclo didáctico y con la flexibilidad suficiente para que nuestro estudiante pueda hacer la entrega y no se quede por fuera simplemente por contar o no contar. ¿O quieres de pronto agregar algo? No, por el momento está todo muy bien. A veces se entrecorta un poco la llamada, pero vamos bien. Perfecto. Luego viene el segundo momento global del aprendizaje. Realmente va a aprender el tema. Aquí es donde, donde queremos que nuestro estudiante realmente conceptualice, teorice, en el caso de inglés, haga la adquisición del nuevo lenguaje con el cual va a poder hacer el trabajo. Entonces, nuevamente, cuando tenemos la oportunidad de apoyarnos en plataformas educativas, podemos hacer una referencia hacia una parte de la unidad. Noten cómo lo decía Kate, cuando hablábamos acerca de este tema de la dosificación de las actividades. Es supremamente importante que entendamos que nuestros estudiantes no siempre, y creo que en la mayoría de los casos puede ser un reto muy complejo, proponer que desarrollen todas las actividades que están en el libro. Es decir, si yo le doy a mi estudiante un libro de texto, de ciencias sociales, escuché que teníamos un profe de sociales por allí, no necesariamente tiene que leer todo lo que está en la unidad, sino que cuando hacemos curaduría de contenidos, que es ese proceso donde filtramos la información, primero la analizamos, la filtramos y luego le decimos al estudiante qué es lo que realmente creemos y queremos que trabajen, porque recuerden que por las limitaciones que se pueden presentar por el tema del aprendizaje autónomo, vamos a tener que siempre pensar en las actividades mínimas requeridas para poder alcanzar la competencia. En este caso, aquí se le sugiere simplemente que haga el trabajo de una parte de la unidad donde a juicio pues de mi persona, que fue quien creé esta guía, se hacen actividades de apropiación suficientes para poder trabajar, nuevamente atendiendo al principio de que no todas las actividades de aprendizaje deben generar evidencias que generen evaluación. Propongo actividades adicionales para Aló. que se trabajen en el cuadro. ¿Sí? A veces se te va un poco la voz, pero probablemente es porque estás lejos del módem de internet, entonces se interrumpe un poco la conexión, pero ya, creo que ya te escuchamos bien. Ok. Sí, les decía que ese primer momento donde hacemos la evaluación donde proponemos una evidencia de contextualización es para poder hacer evaluación formativa. Entonces, de aquí, en este momento, podemos mostrar cómo, incluso a través de la educación a distancia, podemos tener evaluación formativa con nuestros estudiantes. ¿Por qué formativa? Porque cuando yo veo el foro, la propuesta que mi estudiante me está haciendo, la discusión que se está generando, yo puedo de alguna manera saber qué tanto mi estudiante ha trabajado con los primeros ejercicios de contextualización y sí puedo detectar como profesor
si mi estudiante va a necesitar de un apoyo adicional para poder hacer las actividades de apropiación. Entonces, el que la evidencia aparezca en ese momento Aló. es supremamente claro. ¿Me escuchas? Sí, ya. Sí, creo que si seguimos teniendo problemas de audio, pues, lo ideal sería, Kate, que de pronto terminaras de Sí, explicar para claro que sí. Sigues bajando. Si quieres, síguela bajando. que, Ok. sí, en esta actividad de apropiación es una exploración del tema, ese tema que normalmente lo presento yo, lo que voy a hacer es proponerle que mi estudiante haga una exploración de la temática. Como temática no debe ser leer ni desarrollar todo el contenido del libro, tal cual como lo desarrollamos nosotros en clase, sino que apuntar a unas actividades concretas que van a generar de pronto al menos la consecución de la competencia en sus alcances básicos. Acá pues propongo una evidencia de aprendizaje que es una evidencia de desempeño. La primera evidencia que estaba arriba era una evidencia de conocimiento. Veíamos en el tip número 7 que hay evidencias que pueden ser de conocimiento, evidencias que pueden ser de desempeño y evidencias que pueden ser de producto. En esta guía de aprendizaje, la de conocimiento me aparece arriba, en el sentido en que mi estudiante me demuestra el conocimiento que puede ir adquiriendo en ese momento de contextualización. Acá le estoy proponiendo un desempeño. La evidencia de desempeño no necesariamente siempre se puede hacer en las diferentes áreas, pero tiene mucho que ver con verificar que mi estudiante es capaz de realizar una acción eh, donde siga una serie de pasos. Por ejemplo, si yo propongo que desarrolle un experimento y quiero que de pronto grabe un video, si estamos haciendo bajo la modalidad virtual y me lo subo a una plataforma, pues yo puedo ver que siguió el paso a paso para poder llegar al resultado esperado. Pero en este caso se propone una evidencia de desempeño y se dan dos opciones, lo que decíamos claramente. Importante proporcionar al estudiante la oportunidad de tener opción A, opción B, para poder hacer la entrega de la evidencia, teniendo en cuenta de que si tiene, por ejemplo, como en la opción 1, la capacidad de poder contar con herramientas TICS digamos, la conectividad a Internet, la puede realizar a través de una videollamada, o si no, pues puede grabarlo a través de cualquier medio, no necesariamente conectado a Internet, puede ser a través de un celular y me lo haga llegar a través de alguna plataforma o a través de cualquier otro medio que se disponga para hacer la entrega. Entonces, clave que en nuestras evidencias siempre se propongan que nosotros consideremos que pueden responder particulares de todos nuestros estudiantes en clase. Cerrar en aprender, acá se propone una evidencia de producto. En este caso se le pide a un estudiante que haga una campaña. En esta campaña, pues el estudiante también tiene dos opciones para actividad de transferencia, donde lo que estamos proponiendo es que el estudiante transfiera todo el conocimiento que adquirió. En este caso se le está pidiendo que haga una campaña informativa donde utilice todo el lenguaje que aprendió durante la clase. En cualquiera de nuestras, digamos, otras áreas de conocimiento se pueden proponer actividades diferentes donde el estudiante, digamos, aplique en la vida real, pues todo el conocimiento que ha desarrollado a través de las actividades de aprendizaje en la guía. Obviamente el lenguaje muy claro, con unas descripciones muy puntuales y opciones de entrega. Claro, digamos que ahí es muy Para que importante tener su presente evaluación. eso. Exactamente, que dependiendo de las áreas, perdona, ahí te interrumpo un poco, Jan, y es que, pues bueno, si bien estamos viendo una guía desde el área de inglés, esta guía es susceptible de adaptación para todos, para todas las áreas. Cualquiera de las áreas puede tomar esta guía y puede adaptarla para hacer un elemento parecido. Y es que es importante es que identifiquemos el tipo de actividades, la profundidad de las actividades que tenemos aquí, el tipo de evidencias que podemos asociar, porque por ejemplo en el área del lenguaje tenemos muchos temas como creación de textos, como realizar videos para
no sé, se me ocurre representaciones visuales de algún libro, bueno, cualquier cantidad de evidencias y actividades de aprendizaje que ustedes tengan en su mente, sabemos que son súper creativos, van a estar asociadas a la guía de aprendizaje. Y por este motivo, también vemos que acá en la parte, ya después de aprender, vemos la parte de evaluación y vemos un ejemplo de la rúbrica con la cual el estudiante va a evaluarse y nosotros vamos a evaluar el nivel de desempeño que ha tenido con cada una de las evidencias que yo tengo a lo largo de la guía de aprendizaje. Si se dan cuenta, aquí en esta rúbrica vamos a ver las actividades de evaluación, son las evidencias de aprendizaje asociadas a cada una de las actividades de aprendizaje y los desempeños asociados a cada actividad o a cada evidencia. Entonces, digamos que en la primera evidencia que decía Jan, era la evidencia del foro sobre el COVID-19 y es que el desempeño 1 a 2, que puede ser ya también la calificación, es una participación no se realiza o se realiza sin tener en cuenta las palabras y expresiones estudiadas en la guía, no responde las intervenciones, entre otras. El desempeño del satisfactorio tiene una nota de 3 a 4 y dice que la participación se realiza utilizando algunas palabras y expresiones estudiadas en la guía. Si se dan cuenta, el nivel de desempeño va aumentando de complejidad de acuerdo a lo de que tiene que ser por mejorar, satisfactorio y excelente, pero esta rúbrica lo que me va a permitir a mí es verificar si el estudiante ha realizado en alguna medida ha desarrollado ese aprendizaje. No solamente para mí como docente, sino para él también, ¿vale? Y puedes bajar, Jan, porfa, para que terminemos de verlo. Vemos acá que están todas las evidencias, tanto las evidencias de conocimiento como de producto, como de desempeño, las vamos a encontrar en una misma rúbrica. También queremos acá comentarles que en su sección, muchos nos han preguntado, ya vamos a ir a la sección de preguntas. Esto es como tal, como la concreción de la guía de aprendizaje, pero no queremos irnos sin que ustedes tengan presente que la pueden adaptar. No necesitan tanto un tema como, bueno, algo tan específico como de lenguaje, de ciencias, de educación física, de artística, sino que lo que ustedes pueden tener es el cuerpo de la guía y unos ejemplos desde el área de inglés para que lo puedan adaptar a ustedes en su contexto. ¿Qué van a encontrar en su panel de control? En el panel de control de, eh, su, de su computador que están viendo ahí del webinar, van a encontrar los documentos. En la sección de documentos van a encontrar la presentación que hicimos con Jan el día de hoy y el formato de la guía que estamos viendo en este momento. Vamos a dejarla ahí para que ustedes la puedan descargar antes de terminar el webinar. Y antes de culminar, vamos a leer en voz alta algunas preguntas que ya nos estaban realizando desde antes de ver la guía. Y acá vamos a comenzar. Dice Eileen Sánchez, buenas tardes. ¿Existe alguna herramienta virtual para la realización de prácticas de campo virtual? Bueno, prácticas de campo virtual, de pronto una herramienta como los simuladores te van a servir mucho. Cualquier herramienta que sea un simulador, por ejemplo, en el área de ciencias y sociales, los simuladores de FED, los simuladores o las imágenes 360, cualquier imagen o cualquier elemento que sea de exploración te va a permitir de pronto lograr esas prácticas de campo. Pero pues hay que buscar bien la herramienta para realizarlo. Nos preguntaban arriba también si podemos incrustar los Padlets a las plataformas de aprendizaje. Sí, sí, porque ustedes pueden crear un Padlet, lo pueden crear en su página, lo pueden hacer público y lo que pueden hacer es copiar el link del Padlet y publicarlo en la plataforma cuando trabajan plataforma en el caso de Sabia. Otra pregunta que nos hacen es ¿dónde podemos descargar los documentos que se han hecho en el webinar? Como les digo, en su sección de documentos
de su panel de control, en estos momentos van a encontrar los dos documentos que estamos trabajando el día de hoy. También la profesora, ya hay más preguntas aquí abajo. Si hay ejemplos de planeador de clase virtual, sí se los podemos facilitar. Bueno, hasta el momento nosotros estamos trabajando lo que son las guías de aprendizaje, pero seguramente próximamente vamos a lograr arrojar elementos de planeadores de clase virtual. No difieren mucho de los planeadores que ustedes utilizan para las clases que tienen presenciales, pero sí, sí podemos arrojar un elemento ejemplificante para eso. Dice que no les deja descargar los documentos. Bueno, si no los pueden descargar, pronto nosotros vamos a estar enviándoles tanto la memoria del encuentro de hoy como estos documentos al correo. Vamos a hacerlo lo más pronto posible. En estos momentos estamos en la edición de los videos, entonces no se preocupen, los vamos a enviar pronto. Antes de terminar también, queremos que ustedes respondan por favor unos sondeos que tenemos aquí y es muy importante para nosotros que nos colaboren con estas encuestas, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. La pueden responder en su pantalla en este momento. Dice que ha votado solo el 7%. Les encargamos mucho, por favor, que nos colaboren con la votación. Mientras están votando, pueden seguir escribiéndonos sus preguntas para que las vayamos respondiendo. Pueden hacer las preguntas que deseen, profe Stephanie. Las pueden ir escribiendo, yo las leo y cualquiera de los dos les va a ir respondiendo. Pero bueno, no, tiremos el remoto por mientras me responde. No, ahí no porque estoy diciendo bloquear. Muy bien. Ya me respondió. Envío el segundo, la segunda pregunta. Esa es del perdón. Pueden seguir escribiendo sus preguntas, nosotros los estamos leyendo. Si en todo caso, yo quisiera comentarle a la profe que nos dijo o nos hizo la pregunta del planeador, que bueno, básicamente hay instituciones educativas que por temas de flexibilidad suspenden el modelo de planeador tradicional y lo que hacen es que evalúan la guía de aprendizaje. La mediación pedagógica que el docente realiza, la realiza a través de la guía. Y de alguna manera la planificación se ve como, eh, se ve evidenciada en el documento que se le envía al estudiante directamente. Estas son decisiones obviamente de carácter académico administrativo de cada institución y pues hace parte de la autonomía y de la respuesta al modelo pedagógico que se decide implementar. Exactamente. Vale, los invitamos a participar en este último sondeo y si no tienen más preguntas, estaremos enviando próximamente los documentos de las personas que han participado en los anteriores webinars. Si no les han llegado, próximamente se los vamos a estar enviando, por eso no se preocupen. Y de este encuentro el día de hoy también vamos a estar enviándoles el material.
Vale, Andrea Benito dice, ¿podemos acceder a algún material extra como flashcards o imágenes para el manejo virtual del área de inglés en primaria diferente al texto guía? Sí, en el caso de la mayoría de los textos de nosotros, por el caso de University Data Publishing, existen recursos digitales que te permiten tener algunas flashcards. Entonces, si haces un encuentro sincrónico con los estudiantes, bien puedes compartir la pantalla de manera que puedan ver la imagen de la flashcard con la que quieres trabajar, o si está dentro de las capacidades, las puedes imprimir y las puedes tener, digamos, como parte de tu recurso docente para poder realizar este tipo de actividades. Pero en todo caso, pues en el caso de nosotros, los textos están, o si no, hay la posibilidad también de que los docentes puedan, digamos, como construir un repositorio de flashcards de orden personal que puedes ir teniendo disponible en tu computador y que puedes compartir en los diferentes encuentros que vas teniendo. Eso pues ya depende del tipo de modalidad y obviamente del texto con el que estás trabajando. Claro. Marta Ramírez dice, soy docente de transición, ¿tienen material para este nivel? Sí, tenemos material para ese nivel obviamente, por lo menos en el caso de inglés hay flashcards para los textos de transición que están con UDP. Eso pues de alguna manera se puede encontrar en la plataforma cuando se accede como docente en algunos de los recursos. En todo caso, pues la profe, creo que podríamos compartirle, Kate, a los profes nuestros Sí, correos electrónicos de manera que lo claro puedan que ver sí. en la pantalla. Claro que sí. Permíteme un Voy a dejar momento. de compartirla y pues nos pueden escribir cualquier duda, cualquier inquietud que tengan de carácter personal, pues que tenga que ver con el desarrollo de esta guía de aprendizaje, de estos tips que acabamos de compartir el día de hoy. Y si son profes de colegios clientes, pues recuerden que también tienen la oportunidad de solicitar encuentros o espacios directamente con nosotros para poder hacer de pronto una atención mucho más personalizada a necesidades específicas que se puedan generar en torno a la implementación de la educación a distancia y la educación virtual. Ahí están. Claro que sí. Ahí están los correos electrónicos, nuestros nombres, cualquier inquietud que tengan, vamos a resolverla a través de ese medio. También decirles que, pues, para la parte de preescolar tenemos proyectos educativos completos a través de nuestros asesores comerciales, les podemos hacer llegar las propuestas. Importante, pues, comuníquense con nosotros y nosotros vamos a hacer la ruta de atención y los vamos a redirigir. Así Otra es. pregunta, el profesor Orlando Vaca dice, ¿es necesario que las herramientas que están enunciando faciliten sus links? No entiendo la pregunta. Que Sí, si es tenemos los necesario que links de las las, herramientas. sí, creo que sí, 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 que sí tenemos los links de las herramientas que estamos enunciando. Bueno, básicamente el día de hoy lo que hicimos fue enunciar metodologías, pero sí podemos compartir algunas herramientas. Por en el caso de Zoom, que creo que es la herramienta que más se está utilizando para encuentros sincrónicos, en el sentido de que es una herramienta abierta que te permite tener encuentros de hasta 45 minutos con grupos de hasta 100 estudiantes, si no me equivoco, que hemos alcanzado a tener varios. Entonces, profe, para encuentros sincrónicos, una herramienta muy estable. Entonces, es Zoom Z, no sé si lo podamos escribir en el chat Claro que sí. y compartirle al profe la página donde puedes descargar esa herramienta, zoom.us. A ver si de pronto la escribo yo. Zoom.us. Sí, a ver si, bueno, me permite escribirle exactamente, ahí está. Ese es el enlace, profe. Crea una cuenta, la descargas. Obviamente, como te decíamos en nuestros tips, la idea es que te cerciores que la gran mayoría de tus estudiantes van a tener la oportunidad de tener encuentros sincrónicos para que obviamente se pueda dar un buen aprovechamiento. Esa es una. La otra es Google Hangouts, en el sentido que se puede. Hangouts está limitado en este momento. No puedes tener grupos muy densos, pero digamos puedes hacer microencuentros con grupos pequeños de estudiantes y todavía puedes generar sincronía con tus estudiantes. Esa puede ser otra Sí, herramienta. exacto, y es importante recordar que en Zoom el tiempo máximo de encuentro con los estudiantes es de 40 minutos, entonces Así es. no, cuando es la herramienta gratuita.
Así es. Sí, y en todo caso, pues se coincide con la sugerencia que estábamos dando el día de hoy de tratar de no tener encuentros demasiado extensos para evitar, pues obviamente, la sobrecarga cognitiva con los Exactamente, estudiantes. exactamente. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo o cuántos encuentros se le deben dedicar a un solo tema? Dice la profesora María del Pilar Franco. Bueno, yo respondería a esa pregunta teniendo en cuenta que si bien cuando mostrábamos no sé si podríamos regresar a la parte de la clase sincrónica, del encuentro sincrónico en la presentación, em, nosotros creemos que uno o dos encuentros es suficiente, digamos, lo hemos visto cuando se ha trabajado en instituciones que ya vienen manejando modelos blended o modelos de educación flexible acá en Colombia, previos al tema de esta cuarentena y de esta pandemia que de alguna manera nos ha traído a esta situación de la virtualidad en todos los colegios a nivel nacional. Sin embargo, pues ya eso es una decisión de la institución educativa. Yo creo que máximo dos encuentros termina siendo suficiente. Un encuentro inicial de conexión socioemocional, de presentación breve del tema, de socialización de la guía de aprendizaje y un encuentro final para poder tener, digamos, un espacio de retroalimentación del trabajo de los estudiantes e incluso un espacio de cierre o de conclusión breve acerca de, digamos, los aspectos más importantes que se proponen en la guía de aprendizaje. Sin embargo, pues ya estos son temas de autonomía de las instituciones educativas. Hay instituciones que desarrollan tres encuentros, hay instituciones que están haciendo más. Nuestra opinión personal acá en el equipo de formación y asesoría pedagógica de SM es que lo ideal es no tener muchos encuentros de aprendizaje por el tema de que se generan dificultades técnicas, se genera sobrecarga de trabajo para el estudiante y eso pues de alguna manera es lo que queremos evitar porque el tema de la educación a distancia también tiene que generar flexibilidad suficiente para que los estudiantes se puedan enfocar en los contenidos claves. Ahí lo tenemos, con una duración de Exactamente. 30 minutos. Exactamente. Sí, señor. Vale, sí, nosotros vamos a enviarles a través del correo electrónico toda esta información. En el chat les estábamos escribiendo algunas páginas que pueden utilizar para trabajar con los estudiantes. Mm, por ahora, pues si no tienen más preguntas o más dudas, recordar que estos no son nuestros datos para los que no alcanzaron a tenerlos. Se los vamos a dejar allí. Recordar que también en su panel de control tienen los documentos, son dos documentos que ya pueden descargar y son los mismos documentos que vamos a enviarles a través de correo electrónico, pero si ustedes se dirigen a la sección de documentos ya los pueden tener, ¿vale? Entonces vamos a dejar acá 2 minuticos para que los descarguen y para que anoten nuestros datos. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Estamos súper prestos para cualquier inquietud que tengan. Pueden escribirnos y pueden hablar con nosotros. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia y bueno, espero que le haya sido de mucha utilidad, que hayamos logrado despejar algunas dudas, que estos tips de alguna manera le puedan servir para mejorar su experiencia en el desarrollo de la educación a distancia tradicional o a distancia virtual, según sea el caso, y seguimos muy atentos a cualquier cosa en la que les podamos colaborar. Dudas o inquietudes, correo electrónico, que tengan un feliz día, un feliz resto de tarde. Gracias, Kate, por todo. A ti, Giancarlos, muchas gracias. Feliz tarde. Que descansen. Feliz tarde. Hasta luego. Que estén muy Hasta luego. bien. Chao.